Muy buenas tardes. Sean todos y todas y todes bienvenidos a este cuarto encuentro de la cita que tenemos en la conmemoración del Año de la Libertad. Recordamos que este año hemos arribado a los 200 años de haber sido expedida la ley de libertad de vientre, a los 170 años de haber sido proclamada la independencia de Colombia. Arribamos también a los 200 años de la primera constitución, eh, la constitución que se expidió en Villa del Rosario de Cúcuta, y también estamos arribando a los 529 años de la aventura colombina. Recordamos una vez más que este espacio mensual llega a ustedes gracias al apoyo de la División de Poblaciones del Ministerio de Cultura, en cabeza del doctor Luis Sevillano. Como siempre, estamos en el equipo aquí en Montubantú con María Fernanda Parra Ramírez, quien es gerente y representante legal de Montubantú Fundación Social Afrocolombiana, y de quien les habla Sergio Antonio Mosquera, coordinador académico de esta institución. Hoy, como ya lo hemos dicho, vamos a hablar sobre la invasión de América. Hace pues, cumplirá exactamente la próxima semana 529 años de haberse dado este suceso importante para el futuro de la humanidad y que cambió la historia, cambió el curso de la historia universal. Al respecto, podemos decir que el hombre blanco europeo ha realizado dos grandes hazañas, dos grandes viajes de una trascendencia que ha desafiado los límites del conocimiento, ha desafiado los límites de la ciencia, y esos dos grandes viajes fueron precisamente el viaje colombino de 1492 y en segundo lugar el viaje a la luna. Esos son los dos grandes viajes, digamos, han desafiado los límites del conocimiento, han desafiado las fronteras del universo, del espacio, del mundo conocido, y mucha trascendencia. El que nos ocupa hoy justamente, pues entonces, es esa aventura colombina que se da, señalamos, en 1492, y que cierto sector de la historia oficial, la historia hegemónica, la historia tradicional, la califica como el descubrimiento de América. No sé si el encubrimiento hubiese sido mejor término antes que descubrimiento, y colocan pues a Colón como, digamos, y a Castilla como el punto de partida de lo que se va a conocer más adelante, el despliegue del mundo moderno colonial. Valga decir entonces también que cada vez está más comprobado, cada vez hay mayor acervo probatorio de que antes de Cristóbal Colón llegar al territorio que más adelante se va a llevar a América, y que era un mundo desconocido para los europeos, pero que sin duda alguna ya existía. También los africanos recorrieron estos territorios. Está comprobado entonces que la gente del imperio de Mali, que en cierto momento también es el imperio de Songhai, llegaron a América mucho antes que Colón, en el siglo XIII, XIV. El emperador de Mali, justamente, hace un viaje con el deseo de descubrir, de llegar a la otra orilla del mar, donde lleva a cuenta las crónicas
donde parte con más de 200 embarcaciones, agua para mucho tiempo y mucha gente, y no regresa jamás. Estas son las crónicas que se recogen del viaje que hace Sunyata Keita a la Meca, cuando regresa con el nombre, se convierte en la, regresa con el nombre Mansa Musa, y en su viaje, en su peregrinación, llevaba tal cantidad de oro que iba haciendo pues ofrecimiento a todos los reyes en el camino. O sea, el oro que este emperador llevó inundó no solo esta región del Sahara, sino que ese oro a través de muchos comerciantes, especialmente comerciantes venecianos, este oro llegó al Mediterráneo y creó un problema de inflación durante mucho tiempo en el Mediterráneo, que era conocido por los católicos como el Mare Nostrum, el Mar Nuestro, por excelencia, donde realizaban todas sus actividades comerciales. Y el Mediterráneo hasta el siglo XV, entonces era el mar más importante en términos comerciales y culturales de la época, ¿no? Entonces, ese viaje, esa peregrinación a la Meca, despertó en Europa mediterránea la leyenda del Dorado. Es decir, contrario a lo que nos han señalado, la leyenda del Dorado no nace en América, sino que la leyenda del Dorado nace en el Mediterráneo, a raíz entonces de ese oro que Sunyata Keita, Mansa Musa, iba repartiendo, iba obsequiando a los príncipes que se encontraba en su peregrinación. Esto es bien importante señalarlo porque va a crear la ilusión en los comerciantes venecianos, en los europeos mediterráneos, de que hay un lugar donde existe pues el oro en abundancia y donde existe ese gran señor que va repartiendo oro. Es probable que el oro que Sunyata va repartiendo no proviniera exactamente de Malí, sino de la región sur del imperio de Malí, es decir, la región norte del reino de Ghana, que en alguna época alcanzó, se ha discutido si alcanzó realmente la forma de imperio. Entonces, sumado a los problemas económicos y políticos y geopolíticos religiosos que se van a suscitar en el Mediterráneo, esto va a despertar la curiosidad, la ilusión, la imaginación de los europeos por llegar a ese territorio entonces donde se dice que hay oro en abundancia. Cuando hablamos del problema geopolítico religioso que está viviendo el Mediterráneo desde el siglo XIV, mediados del siglo XV, nos estamos refiriendo entonces al problema entre el cristianismo y el islam. En esa guerra, entonces los cristianos perdieron la ruta comercial hacia el este y por tanto entonces necesitaban encontrar una ruta comercial para poder obtener los productos que le permitieran superar, salir de la crisis que en ese momento está viviendo Europa, porque el Mare Nostrum, el mar comercial de los europeos está cerrado. No pueden ir a Oriente y lógicamente necesitan otra ruta. Entonces ahí se alimenta el viaje. Decía al iniciar que ese viaje, junto al viaje a la Luna, van a ser los dos grandes momentos, los dos grandes viajes del hombre blanco europeo. Es que nosotros hoy no tenemos dimensión de lo revolucionario en términos del desafío a la ciencia del momento, que significaba la posibilidad de viajar a Oriente por el Occidente. Eso rompía las concesiones teológicas de la época, desafiaba las bases del cristianismo que aseguraba pues que la Tierra era plana porque y que era el centro, era la teoría geocéntrica,
que se estaba desafiando, porque se decía el cristianismo que la Tierra era el centro del universo, porque Dios no iba a enviar a su hijo un planeta de segunda categoría. Entonces, proponer eso está yéndose contra los principios del cristianismo, que decía pues que la Tierra era plana. Entonces fue una situación revolucionaria, un desafío a las técnicas de navegación, un desafío a la cartografía de la época, esa locura de poder, viajando por el occidente, llegar a Oriente. Entonces, esto va a esta necesidad comercial, esta leyenda del dorado, va a incentivar la imaginación y va a lanzar a los europeos del Mediterráneo, reitero, más allá de las costas, más allá de su frontera, más allá del mundo conocido. Pues quiera ir más allá del mundo conocido, la posibilidad de ir más allá del mundo conocido. Pues bien, entonces, en primer lugar, es la situación del comercio. Y armar esa aventura requería unos esfuerzos económicos significativos, grandes. Y esos esfuerzos van a ir juntándose para poder equipar pues la navegación, los barcos de la época. Para ese momento entonces la situación en la península ibérica, compuesta por los reinos, los tres principales reinos, Castilla y Aragón y Portugal, que además son reinos cristianos todos tres, y esto es bien importante, que son reinos cristianos católicos, porque lo que nos va a llegar entonces, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, a América no va a ser lo más liberal del cristianismo, sino lo más conservador del cristianismo, es decir, nos va a llegar la Europa de la contrarreforma y no la Europa de la reforma, es un pensamiento religioso totalmente diferente que va a enmarcar esta aventura que ya empieza a decirse. Estos reinos entonces tenemos que Castilla se ha convertido, por la circunstancia geopolítica, se ha convertido en el reino militar más importante de la península ibérica. Es que a Castilla le toca librar la guerra contra los moros, contra los musulmanes, que se habían tomado la península, parte de la península ibérica durante alrededor de 6 siglos. Y ese hecho de enfrentarse a los musulmanes, ese hecho de expulsar a los moros, de reconquistar a Castilla, la reconquistaron para el mundo cristiano, para el mundo español, significó entonces una gran ventaja militar a Castilla. Y esa ventaja militar de Castilla, digamos, va a ser utilizada, empleada posteriormente en la aventura colombina. Entonces Castilla tiene pues esa ventaja frente a los demás reinos de la península ibérica, y mientras algunos otros reinos ibéricos estaban desplegándose hacia el Mediterráneo, hacia el Sahara inclusive, Castilla estaba resolviendo unos problemas internos, que estamos haciendo referencia entonces a la presencia musulmana en su territorio. Cuando Castilla se libera de estas obligaciones, es ahí cuando puede pensar realmente en ir más allá de sus fronteras, porque otros reinos, como el reino de Portugal, le han tomado ventaja. Y le han tomado ventaja porque, por ejemplo, Portugal, ya bajo Enrique el Navegante, había llegado a las costas africanas. O sea, África ya estaba parcialmente, la costa africana, estaba parcialmente incorporada al mundo conocido a través de Portugal. Los portugueses ya estaban en África cuando Castilla estaba distraída resolviendo un problema interno. Esto entonces también contribuyó a que el sueño de Colón que se había presentado, miren que no es español, es italiano, porque los españoles no fueron nunca buenos navegantes, el sueño de Colón se retrasara en ser aceptado, en ser escuchado por los reyes. En el matrimonio de Castilla de Fernando VII Isabel, empieza a gestarse la unidad española, son los dos reinos más poderosos. Entonces Colón tuvo mucha dificultad para poderse acercar
a estos reyes para venderles la idea. Además, no era fácil convencer a los reyes de unas ideas locas que están diciendo que la tierra es redonda, están desafiando los fundamentos del cristianismo, y no era fácil. Entonces Colón tuvo que valerse de los monjes de la Rábida, tuvo que valerse, es decir, de los franciscanos. Esto es bien importante porque los franciscanos tienen ya una experiencia acumulada como grandes peregrinos, para que los reyes pudieran recibir a Colón y Colón poder convencerlos de la necesidad de esa aventura. Pero los reyes tampoco disponen de los dineros, ¿no? Y tanto Colón como los reyes tienen que acudir hacia unos prestamistas, que inclusive mucho se ha dicho que algunos de esos prestamistas no eran cristianos, no eran católicos, pero se necesitaban los recursos. Y además había que buscar también hacerse el servicio de excelentes marinos, de excelentes navegantes, de gente que acostumbraba a la vida del mar. Y esto pues hace surgir la empresa colombina como una empresa público-privada, donde hay capitales públicos y capital privado. No es cierto que es que en un acto generoso los reyes de España se desprendieron de sus joyas para financiar el viaje. No tenían los recursos y tuvieron que recurrir a prestamistas para conseguir ese dinero. Es decir, que de un comienzo la empresa colombina, esta empresa, digamos, conquistadora, si podemos decir así, si vale el término, esta empresa conquistadora, que no era empresa conquistadora, era una empresa comercial en un principio para descubrir rutas comerciales y poder solucionar unos problemas que ya Portugal estaba, su vecino Portugal, lo estaba solucionando. Va a tener un carácter público-privado, como acabamos de señalar, pero además va a tener un carácter religioso, cristiano, católico. Y esto va a marcar siempre la intención de Colón, porque es que él siempre habló de que haría el viaje para el engrandecimiento de la fe, es decir, para ensanchar el cristianismo. Para ensanchar el cristianismo. Está pensando también conseguir recursos, conseguir dinero para ir a rescatar a los cristianos que están presos en Jerusalén. De ahí entonces la orden mercedaria, que la asimilamos con la Virgen de las Mercedes. Son los mercedarios los que están interesados en rescatar a los cristianos presos por los moros. Pues bien, entonces Castilla y Aragón se perfilan como la punta de desarrollo, la punta de la avanzada de esta intrépida aventura. Pero ya mencionamos el caso de Portugal, en África. Asimismo, se da un fenómeno que asciende a la casa de San Pedro, que asciende a Roma, uno de los Borgias, como papa, un español. Y este papa entonces, con la corruptela que había dentro de la iglesia, con temas como la indulgencia, venta de indulgencias y otros por el estilo, la corruptela que había en Roma y entre toda la iglesia católica, conlleva a que el conflicto que empieza a presentarse entre Portugal y Castilla y Aragón sea resuelto como reyes católicos, sea resuelto por el Papa. Y el Papa entonces empieza a expedir las famosas bulas, y por una de esas bulas que expide a los territorios a los cuales Colón ha llegado, entonces se los asigna a España, a Castilla y Aragón, para la ampliación de la fe. Pero más que todos estos trámites, esta posición de árbitro que estaba jugando el papado en ese momento, Castilla y Aragón se ponen de acuerdo con Portugal y a través del Tratado de Tordesillas se reparte el Nuevo Mundo. Entonces, miren, un hecho arbitrario, lleno de toda arbitrariedad y de todo abuso. El Papa reparte unos territorios
que no son de él. Le reparte a América. Esos territorios no son de él. Y los repartió. Y lo repartió con los habitantes, además. ¿Ve? Entonces, uno de las primeras arbitrariedades de esta aventura colombina fue el reparto, el primer reparto de América, entre dos reinos católicos. Los demás países europeos que no dependían, siendo cristianos, pero que no dependían del Papa, tales como Francia e Inglaterra, quedaron por fuera de este reparto. Y esto va ya a sentar las bases para unos posteriores conflictos geopolíticos en Europa, porque los demás países también van a desear participar de las inmensas riquezas que empiezan a encontrarse en América. Y como ellos no son súbditos del Papa, entonces desobedecen, hacen caso omiso a esos tratados, a esa posición de árbitro que jugó el papado frente a estos territorios. Y entonces eso va a propiciar unos conflictos permanentes a partir del siglo XVI, durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive el XX, de demás países europeos que desean participar en el festín que se convierte América para las agallas del capitalismo, de esta primera etapa, de este primer despliegue del catolicismo, del capitalismo, que se genera a través de la invasión de América, porque reiteremos, no hubo una conquista, hubo una invasión por parte de España, y fue una invasión que tampoco nosotros tenemos hoy idea de la magnitud de esa invasión, porque Europa, en términos generales, España, en términos restringidos, y en términos particulares Castilla y Aragón, van a invadir con todo un ejército, con todas sus instituciones, van a invadir este nuevo mundo. Y una de las primeras formas de esa invasión, que siempre adquirió un carácter violento, fue la figura que se inventaron para leerles a los indígenas el requerimiento. A una población indígena que desconoce el idioma en el cual se le habla, que desconoce las autoridades españolas y las autoridades cristiano-católicas, le vienen a decir que el pueblo, que ellos pertenecían al rey. Y entonces los españoles solo tenían que leerle un requerimiento a los indígenas en un idioma que ellos desconocían, diciéndole que tenían que aceptar ser súbditos del Papa y de los reyes, de sus majestades, y si oponían resistencia, ellos podían utilizar toda la violencia contra ellos, los españoles, podían utilizar toda la violencia contra los nativos y podían matarles sus mujeres, matarles sus hijos. Y los indígenas, lógicamente, pues que no entendían de qué se les estaba hablando, oponían resistencia al sometimiento, como es natural que todo pueblo oponga resistencia a la dominación, y entonces se le declaró la guerra, que el carácter de una guerra santa, porque una guerra santa que se estaba librando a nombre del cristianismo, del nombre del catolicismo. Y ahí empieza la barbarie, el gran etnocidio que se va a perpetrar en América. Se va a perpetrar ese gran etnocidio en América. Los indígenas, lógicamente, cuando empiezan a entender a través de los traductores lo que se les está diciendo, pues no aceptan esas imposiciones porque es una autoridad que ellos desconocen. Inclusive el cacique Sinú va a decir que cómo van a repartirle, que ellos no saben quién es el Papa, dónde vive ese señor, no saben quién es Dios, y cómo alguien le va a quitar lo que es de ellos y decir que ahora ellos no son propietarios de lo que siempre habían sido. Y entonces esto pues va a generar, como decimos, la reacción de los indígenas, y es la famosa Guerra Santa que se decreta en América. Es así entonces como Castilla y Aragón, bueno, y también Portugal, pero mencionemos sobre todo Castilla y Aragón por la conexión que vamos a tener con Castilla y Aragón,
se convierten en el centro del primer momento del despliegue del capitalismo moderno. Es decir, las potencias comerciales a principios del siglo, finales del siglo XV y principios del siglo XVI van a ser Castilla y Aragón. Ahí empieza el despliegue del sistema mundo moderno colonial. El sistema mundo moderno colonial. Castilla y Aragón van a ser el centro del despliegue de ese primer momento del capitalismo. Empieza lo que muchos teóricos han denominado como la colonización y la colonialidad, que son dos fenómenos al mismo tiempo. La colonización y la colonialidad. Es decir, lo que en otros paradigmas se conoce como la colonialidad del ser y del saber. Cuando se habla entonces de la colonialidad del ser, se está hablando de cómo se apropia esta primera potencia del cuerpo, de la vida de las personas, de las riquezas de las personas. Se invade un territorio para apropiarse del ser de ese territorio. Entonces el territorio y su gente pasó a pertenecerles a los invasores. A los invasores. Eso es un acto violento, de las más grandes violencias también que ha conocido la humanidad. Pero a su vez, el despliegue de esta primera etapa del capitalismo moderno, el despliegue de la colonización, trae consigo la colonialidad del saber. Es que decimos que España, Europa, se proyecta a América con toda su estructura de dominación. No solo con las armas, no solo con los caballos, que van a ser también determinantes en el terror que van a fundir a los indígenas, no solo con los perros, que son determinantes en el terror que se les va a infundir a los indígenas, sino también con un arma muy importante, el catolicismo, el cristianismo. Y empieza la colonialidad del saber. Es decir, a partir de ese momento, empieza un fenómeno que aún hoy está, que no ha terminado, que es la colonialidad del saber, de imponerle a los colonizados, a los invadidos, a los dominados, una nueva manera de pensar, de ver el mundo, un nuevo imaginario. Entonces había que quitarle de la mente a los indígenas todas sus cosmovisiones, todos sus dioses, para colonizar su saber e imponer la verdad de los cristianos blancos europeos como la verdad universalmente válida, y todos los conocimientos que tenían los naturales de esta tierra entonces se asociaban a la brujería, a la idolatría, a la fetichería. ¿Ve? Esta gente no sabía. Entonces lo que se sabía, los que sabían, los que tienen el monopolio del saber, eran los europeos, los cristianos, que se lo iban a imponer a los indígenas. Ese proceso de la colonialidad, habiendo terminado la colonización, no ha terminado. Aún estamos siendo víctimas de la colonialidad que se instaló, que empezó a instalarse en el chip, en la mente de los dominados a partir del siglo XVI, desde comienzos del siglo XVI. Es bien importante entonces ver este fenómeno como un fenómeno igualmente de saqueo de las riquezas americanas y especialmente también un fenómeno del etnocidio que se perpetró contra los indígenas. Ya lo decía, nada menos lo decía que Bartolomé de las Casas. En los primeros 30 años de la presencia de los cristianos en América, murieron, asesinaron, mataron a más de 14 millones de indígenas. Imagínate, más de 14 millones de indígenas. Y lo está diciendo una autoridad como el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas. Y en ese informe, que después se va a conocer como la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Miren, la destrucción de las Indias. Porque es que Bartolomé es contemporáneo de estos acontecimientos, de esta invasión a América. Habla de la destrucción de las Indias, le está dando
un informe, una relación al rey de lo que han hecho los cristianos en estas tierras. Y lo dice concretamente en los siguientes términos. Dice Bartolomé: suplico a su majestad con instancia importuna que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido, que llaman conquistas, en las cuales, si se permitiesen, han de tornarse a hacer de sí mismas, con esta gente pacífica, humilde y mansa, que a nadie ofende, actos inicuos, tiránicos y por toda ley natural, divina y humana condenadas, detestadas y malditas, deliberé por no ser reo, callando de las perdiciones de ánimas y cuerpos infinitas que los tales perpetran, poner en molde algunas y muy pocas que los días pasados colegí de innumerables que con verdad podría referir, para que con más facilidad vuestra Alteza la pueda leer. Bartolomé de las Casas le está diciendo al rey que para que él pueda hacerse una idea de la destrucción que estos tiranos españoles están haciendo con gente mansa, humilde, que a nadie ofende, tomó la decisión para no ser reo callando, es decir, para no ser cómplice, poner en molde, es decir, llevar a la imprenta todo lo que él ha visto que está sucediendo en América. Y estamos hablando del asesinato, del etnocidio de más de 14 millones de indígenas. Y le escribe al rey, porque no quiere ser cómplice de lo que está pasando si se queda callado. Están destruyendo. Y le está a las Indias, y le está diciendo al rey que no permita más eso que los tiranos inventaron y prosiguieron y que han cometido y que llaman conquista. Y es que nosotros hablamos de que la conquista de América, y mire lo que está diciendo un contemporáneo como el obispo Bartolomé de las Casas. El obispo Bartolomé de las Casas dice: no permita eso que los que inventaron y que llaman conquista, porque están acabando, destruyendo a las Indias. Y más adelante le dice: suplico a vuestra Alteza lo reciba y lea con la clemencia y real benignidad que suelen las obras de sus criados y servidores, que puramente por solo el bien público y propiedad del Estado real servir desean. Lo cual, visto y entendida de deformidad de la injusticia que a aquella gente inocente se hace, destruyéndolas, despedazándolas, sin haber causa ni razón justa para ello, sino por la sola codicia y ambición de los que hacer tan nefastas obras pretenden. Vuestra Alteza tenga por bien de con eficacia suplicar y persuadir a su majestad que deniegue a quien las pidiere tan nocivas y detestables empresas. Antes ponga en esta demanda infernal perpetuo silencio, con tanto terror que ninguno se ha osado desde adelante ni aún solamente en nombrar esa palabra conquista. Prohíba eso que llaman conquista, a tal punto que nadie más desde ese momento se ha osado mencionar la palabra. Mire lo que dice, ¿no? La empresa de esa palabra que se inventaron llamada conquista, en lo que se tradujo. Y lo está pidiendo. Desafortunadamente, pues, de tantas discusiones teológicas que se dieron en torno a esta situación, las palabras de Bartolomé de las Casas no fueron escuchadas, no fueron tenidas en cuenta, porque era más la ambición y la codicia de los españoles, como bien lo señalaba Bartolomé de las Casas, podía más la ambición y la codicia que los deseos de magnanimidad de salvar a esta pobre gente, a esta gente mansa. Y es que desde el primer momento de eso que llamaron conquista, que ya sabemos que era un etnocidio, era un saqueo por la codicia, por el deseo de robar. Desde ese primer momento, nosotros podemos observar, podemos ver que en 1514,
Es decir, recién empezado el proceso de la colonización, de la conquista y colonización, que ya estamos diciendo que es la colonialidad del ser y del saber, que es el despliegue, el primer momento del despliegue del capitalismo moderno. Ya en 1514, en Santa María la Antigua del Darién, Nueva Granada, norte del Chocó, límites con Panamá, se presentan los primeros enfrentamientos por ese deseo de saqueo que animaba a los españoles. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Le están llegando al rey la información de la riqueza que hay en Santa María la Antigua del Darién y sus alrededores. Pero asimismo no le llegan los impuestos al rey, el quinto de oro, que era el quinto real, que era un impuesto muy importante. Y por eso el rey de España nombra como veedor del oro de Santa María, la Antigua del Darién, a Gonzalo Fernández de Oviedo, para que vigile al gobernador Pedrarias Dávila, porque es mucha la información que está llegando a España de las riquezas, pero no se ve retribuido a sí mismo. Este señor toma posesión del cargo e inmediatamente Gonzalo Fernández de Oviedo viajó a Santa María la Antigua del Darién, junto con Bernal Díaz del Castillo, Juan Ponce de León, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Estos eran verdaderos hijos de algo, era gente también ilustrada, porque es que todo lo que vino de España no fue lo peor. También vinieron algunos hijos de algo, algunas personas que tenían formación, ¿no? Pero muy pronto estas personas también se convirtieron en otros ladrones, en otros criminales, en otros asesinos, ¿sí? Y fue así entonces, como muy pronto en Santa María la Antigua del Darién se formaron las enemistades entre Fernández de Oviedo, entre Francisco Pizarro, entre Vasco Núñez de Balboa y entre Pedrarias Dávila, justamente por la ambición, por la riqueza, por el deseo de saqueo. Y esa primera oleada de invasores, que algunos llaman conquistadores, entre los cuales podemos mencionar a Vasco Núñez de Balboa, Pedrarias Dávila, a Rodrigo de Bastías, a Pedro de Heredia, a Gonzalo Jiménez de Quesada, a Francisco Pizarro, a Sebastián de Benalcázar, a Jorge Robledo, entre otros, obtuvieron inmensas riquezas a través de la perpetración de masacres, de robos, de secuestros, de extorsiones a la gente indígena. Toda esta primera oleada de invasores, el más honrado terminó convertido en asesino, en criminal o ladrón, pues los primeros blancos españoles que vinieron a América no vinieron a trabajar, sino a saquear. Y entonces, la empresa conquistadora se convirtió en una empresa de saqueo. Todo el periodo colonial fue un periodo de saqueo. Y podemos decir que a partir de 1514, cuando se presentó el incidente en Santa María la Antigua del Darién, se tatuó en el ADN de los españoles y sus descendientes en América la corrupción, el robo, el saqueo, las masacres, animados por la codicia, por la ambición de hacer fortuna. Y como esta era una empresa que tenía que ser altamente rentable, porque desde el primer momento, ya señalamos, Cristóbal Colón, Luis Santángel, los reyes, convinieron en juntar unos capitales para poder acometer esta empresa, y eso tenía que ser rentable porque tenían que pagar la deuda que habían contraído. Asimismo, esta oleada de invasores que llaman conquistadores, y vinieron a llamar conquistadores, adquirían deudas en España para armar el viaje y tenían que rápidamente, de cualquier manera, conseguir los recursos para pagar las deudas y para ellos enriquecerse y muchos de ellos volver a España a llevar una vida de noble. Y muchos que allá tienen un prontuario delincuencial alto como Pedraria, como este señor Pedro de Heredia, tenía un prontuario delincuencial alto y acá terminaron siendo don de origen noble, se ennoblecieron con el saqueo y la sangre de los indígenas. Entonces muchos pensaban regresar a España
a llevar una vida de noble. Es así entonces que la libertad de los habitantes del continente americano se vio encadenada, perdida, secuestrada durante más de 500 años, porque aún, como señalamos, el proceso de la colonialidad del ser y del saber, pero sobre todo del saber, no ha terminado. Estamos en estos 529 años todavía empeñados en lograr la emancipación, la liberación de las cadenas de dominación mental que todavía están en nuestra mente. Este año entonces de la libertad es un año en que estamos reflexionando acerca de estos acontecimientos que determinaron, delinearon, marcaron el futuro de América, es decir, el presente de América, hoy compuesto también por más de 200 millones de africanos, descendientes de aquellos que a partir de 1522 empezaron a poblar por la fuerza esto que más tarde convino en llamarse América. Entonces, y finalmente, la invasión de América hay que entenderla en el marco del despliegue de la colonización, del despliegue de la colonialidad, del despliegue del capitalismo moderno, como esa primera etapa del capitalismo moderno. Y tenemos que liberarnos entonces del yugo que significó la colonialidad, que fue un dispositivo de dominación instalado en nuestra psique. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a Luis Alberto Sevillano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias al apoyo al trabajo silencioso y por fuera de cámara que realiza María Fernanda Parra Ramírez. Y a ustedes, nos debemos a ustedes desde Montúa Antú, Fundación Social Afrocolombiana. Que pasen un resto de día muy feliz.